¿Alguna vez soñaste con casarte con Johnny Depp? ¿Fantaseaste con enamorar a Anya Taylor-Joy? Si la respuesta a esta pregunta es sí, lo más probable es que pienses que esto es una fantasía imposible. Seguramente, si se lo comentas a tus amigos, probablemente se van a reír en tu cara, se van a cagar de risa y te van a decir que te busques una persona que esté un poquito más a tu nivel. Pero ¿qué me dirías si te cuento que varias estrellas de Hollywood se terminaron enamorando de sus fans? Lo que te voy a contar ahora no solo no es un caso aislado, sino que hay varios casos en donde los fans no se rindieron e hicieron todo lo que podían para que su amor imposible se volviera posible. Y lo más importante, ahí hay una diferencia de poder entre el artista o el que están faneando y el fan que hace las cosas un poco más turbias. Pero bueno. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito C. Esto es Del Carajo TV y hoy nos vamos a meter de lleno en ese que se casaron con un seguidor, sí, Magnum Mephisto. Ah, estoy hablando de ti, Magnum Mephisto. Yo sé que la novia de Magnum Mephisto era seguidora de Magnum Mephisto. La señora esposa, perdón. La señora esposa. ¿Estoy hablando de ti? No, porque vamos a hablar más que nada de gente que no es youtuber, por ejemplo. Así que no hablamos de Magnum Mephisto hoy. Pero sí, es una dinámica de poder complicada esta, ¿no? El hecho de cuando alguien es tu fan, ¿no? Es muy difícil que esa persona salga de una posición inferior para ponerse a la par y que esa dinámica sea normal. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto y vos sacarás tus propias conclusiones. Durante años, cientos y cientos de fans soñaron con conocer a sus artistas favoritos para tener la oportunidad de abrazarlos, para intercambiar algunas palabras de admiración, halagos, conseguir una foto o un autógrafo, y muchos, claro, lo han conseguido. Pero no solo eso, algunos fueron más allá y cumplieron su sueño más profundo. El más húmedo, que es ¿cuál? No el que estás pensando. ¡Casarse! ¡Casarse con una super mega estrella! Un claro ejemplo de esto es el de Anne Hathaway. La protagonista de El diario de una princesa cambió la ficción por la realidad cuando en el 2008 conoció a Adam Schulman, un productor cinematográfico que anteriormente le había confesado que era su fan. Así que se pusieron de novios y después de 4 años de relación, los dos decidieron casarse. En ese entonces, Valentino Garavani regresó de su retiro específicamente para diseñar el vestido de novia ideal para Anne, quien lo llevó con toda la elegancia el día de la boda y después marcó tendencia en el mundo de la moda. La ceremonia de casamiento fue todo un éxito y marchan mejor que nunca a día de hoy. De hecho, este 2022 se cumplen 10 años de aquel día tan especial y todo parece indicar que su relación va de lo más bien y de hecho ya formaron una familia. Tienen 2 hijos de 6 y 3 años llamados Jonathan y Jack. Otra historia de amor similar es la de Adam Sandler y Jacqueline Titone. No sé si es italiano. Jacqueline Titone, no sé cómo se pronuncia. Perdón. Aunque esta historia no se puede contar sin la participación estelar del actor Rob Schneider. Corría la década de los 90 cuando Jacqueline estaba dando sus primeros pasos en la industria y consiguió un papel en Gigoló por accidente. La cosa es que en el set de grabación de esa película se hizo rápidamente amiga del protagonista, que era ni más ni menos que Rob Schneider. Y fue justo en una conversación de lo más casual que Rob se enteró que su compañera de elenco sentía una admiración muy grande por Adam Sandler, que casualmente era su mejor amigo. Así fue que Rob decidió hacer algo al respecto y tan solo unos meses después la invitó a audicionar para Un Papá Genial, donde finalmente conoció a su crush, al crush, como le dicen en tu país. Yo sé, le dicen el crush. Lo shipeo, decía Rob Schneider, lo shipeo. La química entre ellos se dio al instante porque Adam Sandler quedó enamorado de la personalidad y de la belleza de Jackie. Así las cosas, entonces se casaron en 2003 y actualmente tienen 2 hijos, Sadie y Sunny. Muchos fanáticos de los cómics creados por Stan Lee y Jack Kirby quedaron maravillados con la primera adaptación cinematográfica de Los Cuatro Fantásticos, protagonizada por Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis y el señor Ioan Grudov. Incluso anhelaban que el romance entre la mujer invisible y el hombre elástico fuese más allá de la pantalla grande, pero eso finalmente no pasó. Y por cierto, ya que hablamos de Stan Lee, creador de cómics tan épicos, coméntame por ahí abajo, ¿quién creó a este? Fail. ¿Quién creó a este? ¿Sabés quién creó este personaje? Ya mismo, comentá.
A pesar de todo, Jessica Alba sí encontró el amor durante el rodaje de esa película porque detrás de cámara conoció a Cash Garner Warren, un reconocido productor que en ese momento trabajaba como asistente de producción de la película. Como muchas personas, Cash estaba enamorado de Jessica. Muchas personas, sí. No fue una frase aleatoria. Como muchas personas estaban enamoradas. Vos estabas enamorado de ella. No te hagas el boludo. ¿Ves? Muchas personas. Entonces, cuando vio la oportunidad, no la desaprovechó y se lanzó de cabeza. La invitó a salir. Así fue que salieron durante 4 años hasta que un buen día se casaron y terminaron construyendo una familia con 3 hijos llamados Honor, Haven y Hayes. Christian Bale tampoco logró escaparse del amor. A finales de los 90 conoció a la mujer que se convertiría en la madre de sus 2 hijos. Se trata de Phoebe Blasek, una actriz estadounidense que durante sus primeros años en el medio trabajó como asistente de Winona Ryder. De hecho, fue gracias a ese trabajo que logró conocer al hombre que más aparecía en sus fantasías, claro que sí, Christian Bale. La química surgió entre sets de grabación y pronto decidieron llevar su relación al siguiente paso. Desde que se casaron en el año 2000, son considerados como uno de los matrimonios más sólidos del medio artístico internacional. Dato de color. Mientras voy contando esto, me acuerdo, porque pienso que vos estarás del otro lado pensando, sí, pero hasta que yo conozca a Christian Bale, a Angelina Jolie, a no sé quién, lo que tiene que pasar no es tan imposible. Yo he conocido, no sé, te tiro nombres random, Margot Robbie, estaba ahí, yo estuve con Margot Robbie. Y vos decís, ¿qué oportunidad voy a tener yo algún día de estar con Margot? Estuve con Margot Robbie. Lo demás puede pasar o no puede pasar, pero, qué sé yo, estuve con el cast de The Voice. ¿Te gusta? ¿Quién te gusta de ahí, por ejemplo? ¿Te gusta Starlight? Bueno, la entrevisté. Pero ¿qué pasa? Después de lo demás, bueno, pero es como todo en el mundo, ¿no? Somos seres humanos. Ya cuando tenés la oportunidad de llegar a alguien, todo es posible. No tenés que ver al otro como, ay, una cosa inalcanzable. Es un ser humano. La verdad es que los artistas más reconocidos también son fans de sus colegas y tienen más posibilidades de coincidir con quienes les gustan, como me pasa a mí, que a veces, por trabajar en estos medios, tengo acceso a un montón de gente y así como alguien me mira a mí o sigue lo que yo hago, yo sigo lo que otros hacen. Pero bueno, a pesar de eso, las maneras que tienen de conocerse podrían ser también igual de sorprendentes. De hecho, algo así ocurrió con Katie Holmes y Tom Cruise. Desde que era una niña, la protagonista de Travesuras de una princesa, de Dawson's Creek y más proyectos, soñaba con conocer al actor porque era su amor platónico y no se perdía ninguna de sus películas. Igual, ¿qué pasó con una tal Amberina? Amber Heard era fanática de Johnny Depp, esto lo dijo todo el mundo hasta que después trataron de tergiversar esta información, pero en artículos viejos, notas de entrevistas, esto está ahí. Está clarísimo ahí y después, bueno, otras cosas turbias que son para otro video. Por pura casualidad del destino, coincidieron en el año 2005. Vale decir que ese noviazgo no estuvo exento de críticas porque Tom le llevaba 17 años. La cosa es que la relación escaló muy rápido y tan solo unos meses después se casaron. Desde ese momento, cada vez que salían juntos, se llevaban las miradas de todo el mundo. Además, la actriz se convirtió en la envidia de millones de fanáticas que obviamente tiene el actor. Pero bueno, solo puede estar casado con una. O no sé qué dice la cientología, ¿no? Por ahí dice, te puedes casar con lo que quieras, como quieras, porque a veces estas religiones místicas son distintas. No estoy criticando, estoy diciendo que son distintas. En 2006 tuvieron su única hija juntos, Shuri, quien actualmente tiene 18 años, aunque el amor no duró mucho y se separaron en 2012, supuestamente por diferencias irreconciliables. Otro que le abrió su corazón a una fan tras la separación de sus 2 primeras esposas fue Nicolas Cage. Fue durante los primeros años de este siglo cuando conoció a Alice Kim, quien entonces era una joven actriz en búsqueda de una oportunidad en la industria del cine. Resulta que ella se consideraba fan de Nicolas Cage años antes de conocerlo y cuando finalmente lo conoció, al igual que otros seguidores de grandes estrellas, aprovechó la oportunidad ¿para qué? Para intentar tener una cita. El actor quedó completamente encantado con Alice y después de salir un tiempito, los dos terminaron casándose en el 2004. Durante su matrimonio tuvieron un hijo, aunque el amor no duró demasiado y se divorciaron en 2016. No duró demasiado. A ver, me corrijo. ¿Cuántos quisieran tener un amor de más de 10 años? Mi récord es como 8 años. Y hasta ahí. Si vivís en el planeta Tierra. De hecho, pará. ¿Vos vivís en el planeta Tierra? Yo no sé bien de dónde me mira la gente. Coméntame, ¿de dónde sos? Entonces, si vivís en el planeta Tierra, seguramente habrás visto la saga de Harry Potter. ¡Mentira! Yo vivo en el planeta Tierra y no me vi toda la saga de Harry Potter.
Y si no la viste, te cuento que es una de las más exitosas en la historia del cine. También me lo estoy contando a mí, pero bueno, hace 20 años conquistó a toda una generación y actualmente la historia tomó otro rumbo con animales fantásticos. Pero sus icónicos personajes siguen siendo recordados. Tal es el caso de Matthew Lewis, quien dio vida a Neville Longbottom. El actor se casó con una fan en el año 2018 y actualmente siguen felizmente casados. Según el medio TMZ, la chica llamada Angela Jones trabajaba en el parque de Universal Studios ubicado en Orlando cuando conoció a Lewis durante un evento especial organizado para los seguidores de la saga. Parece que el amor entre ellos fue algo bastante inmediato y al poco tiempo iniciaron su romántica historia de amor. Meses después viajaron a París, donde Matthew sorprendió a su pareja con un anillo de compromiso frente a la Torre Eiffel. Y como bien dije hace un ratito, una historia que seguramente sepas es la de Johnny Depp y Amber Heard. Ellos se conocieron durante el rodaje de The Rum Diary en 2011 y luego de eso comenzaron a salir. Lo cierto es que ella era fanática de Johnny porque lo seguía desde que era una niña y, según cuentan los rumores o por lo menos las personas cercanas, hasta llegaba a tener pósters de él en su habitación, etcétera, etcétera. La cosa es que después de salir unos años terminaron casándose en el 2015, pero como sabemos el amor no duró demasiado y bueno, las cosas terminaron como terminaron. Discusiones, peleas, denuncias falsas y hasta ella terminó cagándole la cama. Pero esa es otra historia de la cual ya hicimos 500 videos. Lo importante es, ¿conoces alguna otra historia de alguien que consiguió algo así, ese hito especial? ¿O vos sos la persona que está en pareja o estuvo en pareja con alguien a quien fanatizaba? Coméntame por ahí. Lo más importante, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en mis redes. Eso es un video, yo soy Juanito 6 y nos veremos la próxima. Paz. ¿Sabés quién creó a este hombre? A este personaje más.